Hola, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Estás escuchando audios de reflexión, de devoción, consejería bíblica y mucho más. Estás hablando con el pastor Junior Medina. Espero que te guste este estudio. Muchas gracias por compartir el contenido de este canal y suscribirte, darle like, por favor, si te gusta el contenido. Seguimos hablando sobre el tema muy controversial sobre ¿existen los demonios? Parte 3. No terminamos en la clase pasada de analizar este estudio bíblico o de finalizar con todo el contenido por cuestiones de tiempo, pero vamos a finalizar hoy o vamos a tratar de finalizar hoy todo el versículo bíblico. Y empieza así diciendo el versículo de Lucas 8, versículo 30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Versículo 31. Y le rogaban que no los mandara a ir al abismo, habiendo allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. ¿Quién les dio permiso? Jesús les dio permiso a los demonios que entrasen en el cuerpo de estos cerdos. Y los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Ahora, pareciera que no tiene mucho sentido el por qué estos espíritus inmundos salieron de este hombre, que ya pudimos ver a través del versículo bíblico que era una legión de demonios, y ya vamos a leer un poco sobre qué significa la legión de demonios. Pudimos ver, y parece que no tuviera sentido, cómo los demonios salen del cuerpo de este hombre, miles de demonios salen del cuerpo de este hombre y entran a un hato de cerdos para irse finalmente a un despeñadero. Y lo estudiamos en uno de los audios pasados que hablábamos sobre la única importancia o el único sentido o el único cometido que tienen los espíritus es, así como la misión que tiene Satanás es de matar, destruir y robar, de la misma forma estos espíritus inmundos vienen a tener el mismo cometido. Es una misma función, es una misma causa, trabajan para el mismo propósito, ¿ok? Entonces debemos entender que a través de la escritura, cuando nos habla de los demonios, tenemos que entender de que ellos tienen una naturaleza pecaminosa, número uno, y número dos, que vienen simplemente a matar y a destruir, a dividir completamente a la humanidad, a dividir todo eso que Dios ha tratado de unificar. Precisamente para eso vino Jesús al reino, a este reino, ¿no? A esta tierra. ¿Para qué vino? Para unificar a la familia. Pero vino a edificar la familia. Y yo sé que obviamente estás pensando en ese versículo que dice Jesús, que he venido a traer división, pero cuando habla de la división no se refiere a que Él en sí es la división, sino que los hombres, al rechazar la luz de Cristo y al rechazar el evangelio, en vista que otra persona tiene a Cristo en su corazón, es rechazada por su familia. Entonces, no saquemos algunos versículos fuera de contexto, tratemos de ubicarnos y estar conectados con la escritura. Ahora bien, una de las cosas que vimos en el versículo pasado o en el audio pasado fue cómo o por qué tener cuidado con la imposición de manos y mucho más sobre personas que están influenciadas con demonios. Número dos, también vimos cómo se utilizaba la imposición de mano, algo muy breve a través de la escritura. Número tres, ¿qué dice la Biblia acerca de los ángeles caídos y dónde habitan? Número cuatro, un pequeño testimonio sobre una persona que no quería perdonar a una persona, la persona que le abusó físicamente. Y obviamente no quiero decir con esto que es sumamente fácil hacer eso, porque sé que no lo es. Pero bueno, si no has escuchado nuestro audio anterior sobre qué dicen existen los demonios, parte 2, te lo recomiendo. Analizando un poco el versículo bíblico de vuelta a Lucas 8, podemos ver que la escritura no nos dice exactamente cuál era la vida de este hombre que estaba endemoniado, pero sí refleja algunos aspectos o algunas cosas muy importantes sobre la vida de este hombre. Número uno, que estaba endemoniado. Número dos, la región donde vivía. Número tres, la condición en la que se encontraba. Más adelante vamos a ver que las personas que vivían en ese pueblo trataban de colocarles cadenas alrededor de este hombre, y dice que la escritura que con facilidad la rompía. Es decir, es otra característica que vimos en uno de los audios de cómo el enemigo dentro del cuerpo de una persona puede dar poderes, ¿ok? Cuando me refiero a poderes, incrementar la fuerza de las personas para poder romper las ataduras, ¿no? Físicas, hablando. Y hay que entender algo, ¿no? Que cuando hablamos que cuando estamos hablando de demonios, debemos entender un poco algo, que no estamos hablando de cosas materiales, sino cosas
no tangible. Estamos hablando de un lado espiritual, algo que tú y yo muy poco tenemos experiencia. Nosotros no conocemos a aquellos que no podemos ver. Y ya voy a hacer referencia un poquito más adelante de cómo Jesús le dijo a Nicodemo: si os he dicho cosa terrenal y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús está hablando claramente que existen dos mundos completamente diferentes, dos mundos opuestos, y es el mundo terrenal y el mundo espiritual. El mundo espiritual representa todo aquello que viene de Dios, aquello que está en el reino de los cielos, que es una de las partes de algo celestial o algo espiritual, y obviamente una parte del tercer cielo, específicamente los ángeles, cayeron a la tierra, y eso lo analizamos en otro audio pasado también. Ahora, volviendo a retomar otra vez el estudio bíblico o el versículo bíblico, quizás para ti y para mí no tiene ningún sentido escuchar la palabra legión, pero escucha bien esto. Según una investigación que hice acerca de qué significa la palabra legión, dice que en la región antigua de Roma representaba el cuerpo del ejército romano, es decir, una legión estaba compuesta por infantería y caballería. Lo que en pocas palabras este hombre le estaba diciendo a Jesús es que tenía aproximadamente entre 4.000 y 5.000 demonios dentro de sí. Por otra parte, no podemos creer exactamente todo lo que dice un demonio, aunque posiblemente yo diría que, en mi opinión, un 99% de credibilidad, porque el mismo poder del Señor Jesucristo hacía que el demonio confesase no solamente quién era, sino también cuántos era. Es decir, que yo diría que en un 99% de seguridad, este demonio estaba diciendo lo correcto. Y obviamente nos nace la pregunta del millón: ¿cómo es esto posible? ¿Cómo entre 4.000 y 5.000 demonios pueden habitar en el cuerpo de un hombre? Ya te lo acabo de decir nuevamente, pero te lo voy a volver a repetir. No entendemos el área espiritual. Para nosotros el área espiritual no es tangible, ¿ok? No podemos tener con completa seguridad lo que estaba ocurriendo en ese entonces, o lo que ocurre, mejor dicho, en el cuerpo de una persona cuando es endemoniada. Pero lo cierto es que pueden habitar mucho más de un solo demonio dentro del cuerpo de una persona, y lo vemos en este versículo bíblico. Te lo comparto donde dice Lucas 11, 24 al 26. Pero para efecto de este audio te voy a leer el versículo 43. Dice de la siguiente manera: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrero estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación, son las palabras de Jesús. Fíjense cómo claramente nos coloca en este versículo bíblico diciendo: busca a 7 espíritus peores que él. Lo que nos da también una reflexión de que existen jerarquías dentro del mundo espiritual, y claramente lo podemos ver. Satanás era un ser creado por Dios, o mejor dicho, es un ser creado por Dios. Ahora bien, claramente este hombre tenía varios demonios con jerarquías viviendo dentro de su cuerpo. Por eso en la escritura le pidió permiso al mismo Dios que pudiera habitar en el cuerpo de estos animales, ¿ok? Y fíjense claramente, Jesús tenía dos opciones. Número uno, escuchar la solicitud de los demonios pidiendo habitar en el cuerpo de los animales. O número dos, enviar a todos estos demonios de vuelta al abismo. ¿Ok? No sabemos cómo los demonios salen del abismo, pero sabemos que hay puertas, como lo vimos en otro audio pasado, la consulta de la Ouija y etcétera. Ahora, como cristiano debo advertir esto: cuidado con una vida de promiscuidad, cuidado con las películas de terror, cuidado con la violencia, con la prostitución y con los pactos diabólicos. Todo este tipo de cosas puede abrir puertas a tu vida o puertas a tu familia para que puedan ser atacados por estos espíritus inmundos. Al caer en estos excesos,
podemos caer en una continua separación con Dios. ¿Qué tiene que ver las tinieblas con la luz? No tiene nada que ver. Cuando nosotros nos acercamos más al mundo de las tinieblas como seres humanos, obviando lo que Dios dice para nuestra vida a través de su palabra, que lo que estamos haciendo, o mejor dicho, lo que estamos haciendo es alejándonos un poco más de la luz y acercándonos a las tinieblas. Por eso se abren esas puertas dentro de la vida de un cristiano. Si es que eres cristiano, si no eres cristiano, debes acercarte al mundo de la cristiandad a través del único mediador que es el Señor Jesucristo para poder ser salvo no solamente de tu alma a través del perdón de pecados, sino también tener una restitución que es el cambio completo de tu vida que te da el Espíritu Santo cuando entra a tu interior. Ahora, los especialistas en esta materia dan 4 tipos de observaciones por las cuales un ser humano debe estar consciente de una posible influencia demoníaca. Número 1, ellos hablan de la peor, que es la posesión diabólica, cuando el demonio entra a la persona y utiliza su cuerpo como instrumento o como fuente de maldad. Número 1. Número 2, ellos le llaman la vejación, cuando no existe presencia interna del demonio, pero causa maltrato, humillación y perturbación. Algunas personas lo han descrito esta vejación como por ejemplo el que le empujan de la cama, el que escuchan cosas, algo muy externo. Está también la obsesión, cuando se manifiestan con pensamientos obsesivos, como si martillasen a la cabeza, es lo que describen algunas personas, como si le martillasen la cabeza y le incitasen a la desesperación y al suicidio. Cuidado con esto. Número 4, la infestación. Es el conjunto de objetos generalizados. En pocas palabras, déjame decírtelo. Es común verlas en casa, en objetos, y por lo general está enfocado a objetos, es decir, a cosas materiales. Puede manifestarse también en raras ocasiones en animales. He escuchado muchos comentarios y recuerdo un testimonio que me dio mi papá hace mucho tiempo atrás, que una hermana de la iglesia se había convertido de las artes negras, o mejor conocida como el vudú, la brujería y santería. Todo es igual. Lo que practique alguna persona entre brujería, santería, satanismo es lo mismo, simplemente con otro nombre. Y bueno, y finalmente esta hermana se había convertido al cristianismo, había formado una relación con los amigos o hermanos de la iglesia y repentinamente, luego de algunas semanas, ella comentó en la iglesia que tenía ya un poco de tiempo de estar siendo atormentada por unos perros negros que llegaban al frente de su casa ladrando todos los días. Y dice que una vez esos ladridos se convirtieron en voces diciendo: esta era nuestra antigua casa de la cual nos echaron. Y esto es tremendo. Y es tremendo no porque esta hermana sí haya imaginado esto, sino que podemos ver cómo a través de la Biblia estos espíritus inmundos salen de ese lugar, salen de esa casa, de esa infestación, y van a morar en cuerpos de animales, llegando al lugar de lo cual fueron echados por la presencia del Espíritu Santo, por la presencia de Dios, y fueron a ese lugar simplemente para atormentarla. Y testimonios como estos, yo sé que hay muchos, y esto no es algo fuera de lo común. Lo que pasa es que nosotros en la iglesia tratamos de no difundir toda esta información, no difundir o darle fuerza a esta información, porque nosotros no queremos alarmar a la sociedad, a pesar de que estamos viviendo unos tiempos completamente difíciles dentro de la iglesia, de verdad. Cada día más estamos viendo gente endemoniada que llega a las iglesias, estamos viendo más la manifestación del enemigo, estamos viendo más cosas terribles dentro de la iglesia, y no es por desconocimiento, ¿ok? Sino es por el nivel de maldad que se está incrementando en el mundo, dando pie al enemigo un paso a la vez, dándole un paso a la vez más y más cancha al enemigo, ¿ok? Déjame finalmente compartirte mi testimonio, o mejor aún, déjame primero terminar el versículo bíblico y ya luego te comparto mi testimonio. Si no te has suscrito a nuestro canal, por favor, hazlo y comparte con otra persona para ayudar a este canal. Muchas gracias. Versículo 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad.
y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio, y tuvieron miedo. Imagínense ustedes, no tuvieron miedo del endemoniado, no tuvieron miedo de los que estaban con Jesús, que acababan de llegar en la barca, sino que tuvieron miedo de que el endemoniado estaba completamente rendido ante los pies de Jesús. Yo me imagino que estos hombres estaban pensando, ¿qué clase de hombre es este? Y la misma pregunta se lo hicieron los discípulos. ¿Quién es este hombre que controla los mares? ¿Quién es este hombre que camina sobre el mar? ¿Quién es este hombre que hace salir demonios? Los mismos fariseos también tenían esa pregunta. ¿Quién es este hombre? ¿Con qué doctrina es esta? Es decir, no hay ni un versículo bíblico en el cual Jesús no sea exaltado desde la parte del Nuevo Testamento hasta finalizar el Apocalipsis. No hay un solo versículo bíblico que no apunte a la divinidad y a la hermosura y a la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Viendo los pueblerinos, o mejor dicho, viendo todas estas personas, la magnificencia con la cual habían librado a Jesús, había librado a este endemoniado, ni siquiera preguntaron acerca de cómo este hombre estaba nuevamente en su cabal juicio, sino que simplemente tuvieron miedo, dice la Escritura. Y fíjense lo peor del caso, ¿no? Estando él el endemoniado en plena, diría yo, éxtasis, sentado, regocijado de estar a los pies de Jesús, de haberse sentido por primera vez durante mucho tiempo libre de no estar atormentado, porque la Escritura al principio dice que este hombre daba gritos y por quien pasaba por ahí se le abalanzaba, se le tiraba, decía que el Espíritu también lo llevaba a lugares desiertos. Es decir, este hombre no tenía descanso por la legión de demonios que existían adentro, y los del pueblo simplemente ni siquiera le preguntaron a Jesús. Pero escuchen bien lo que dice más adelante en el versículo 36. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Es decir, la vida había llegado, o mejor dicho, la salvación había llegado a este hombre endemoniado. Entonces toda la multitud de los de la región de alrededor y de los gadarenos le rogó, escuchen bien, le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y yo les voy a decir algo, mis queridos hermanos. Jesús no está mendigando personas para que vengan a creer en el evangelio. Si usted no ha querido creer en el evangelio con todas las evidencias hermosas que Jesús ha hecho, con tantos milagros, con tantas sanidades, con tantas personas restauradas. Yo conozco muchos testimonios de personas que primero vivieron una vida de completo desorden y estuvieron sin demonios y completamente ahora están rendidos ante los pies de Jesús, y no hay otro lugar más que los pies de Jesús en el cual tú y yo podamos descansar como seres humanos. Fíjense cómo estos hombres de este lugar le estaban diciendo a Jesús literalmente que por favor se fuera. Le rogaron que se marcharan. Jesús está ahí, Jesús está a la puerta, Jesús está esperando una necesidad para tocar la puerta de tu casa, para sanarte, para restaurarte, para que vengas a sus pies rendidos y reconozcas que Él es el único que te puede salvar. Pero aquellas personas que le piden a Jesús que por favor se marche, que por favor, que con gran temor, que se marchase, Jesús se dio media vuelta sin decir nada. Vemos a través de la Escritura que Jesús no le reclamó, no les dijo, mira el gran milagro que yo he hecho, mira que yo he venido a este lugar para testificar, para decir que yo soy el Mesías, para decir que en mí ustedes tienen salvación. No, simplemente Jesús, nos dice la Escritura, que Él se volvió y se metió en su barca. ¿Ok? Pero más adelante escucha bien esto. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, esta palabra de Jesús: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas
ha hecho Dios contigo. Esta es la mayor expresión de salvación que puede existir en un ser humano. No solamente la transformación física que ocurrió en este gadareno, sino también la transformación interna que el mensaje de salvación, el mensaje de transformación y las grandes maravillas que Dios había hecho en este hombre gadareno se iban a manifestar a través de su boca para testificar a otros todo aquello que Dios había hecho en su vida. Porque dice la escritura, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y esto es lo que te quiero traer a finalizar un poco este estudio. No, todavía no me he finalizado, me falta compartirte mi testimonio